To be, ¿cómo es? Be or not to be. To be or not to be. Elivelto, como siempre, como todos los lunes, junto a nosotros aquí en El Salvador, en esta casa que yo sé que, miren, definitivamente es una casa. Qué niño, qué perro, qué música, qué diversión y, por supuesto, asesoría real e importante para todos nosotros. Y es por eso que está con nosotros Heriberto nuevamente, como a todos los... ¡Heriberto! Hace 11 años, todos los lunes. Casi 12, el mes que viene hace 12. Casi 12. Lo vamos a celebrar con pastelito ese día. Avísenos. Usted que lleva bien la cuenta. Cumplo la docena de años aquí en El Salvador. Heriberto. Más viejo que todos ustedes en El Salvador. Eso es cierto. No literal, no eso es cierto. Mira, No queremos saber de qué se trata este tema, Heriberto, porque ¿qué ha sucedido o qué está sucediendo con estas personas? Pues mira, este tema lo estoy haciendo a petición de una joven que, basada en la ley migratoria, si vamos y sometemos el caso de ella, puede obtener la ciudadanía. El problema es que tal vez el padre, que vive aquí en El Salvador, que es ciudadano, no se sabe si la quiere ayudar o no. Entonces, esta joven nació después que el padre era ciudadano. Él puede demostrar que vivió 10 años en Estados Unidos, 5 años, en el caso de ella son 5 años, antes de que ella naciera, y ella podría ser ciudadana de Estados Unidos, pero eso es si el padre lo quiere hacer, si el padre quiere hacer ese proceso junto con ella en la embajada americana. Entonces, por esta joven es que estoy haciendo este segmento, porque durante los años en la oficina hemos conseguido que muchas personas que tienen ese beneficio de ser ciudadanos, mediante diferentes leyes, porque la ley migratoria es un poco complicada, pero mediante diferentes leyes, la ley migratoria en sí de ciudadanía se puede aplicar en muchos casos para que jóvenes puedan obtener la ciudadanía directa. No someterse, antes estaba hablando con Ale, sobre el examen que toman las personas, muchas personas que son residentes para hacerse ciudadanos en Estados Unidos. Ese es el requisito si uno entra como residente y no tiene otra opción de obtener la ciudadanía. Pero en El Salvador viven muchas personas que son ciudadanos de Estados Unidos, que ya tienen hijos, que posiblemente estos hijos son ciudadanos. También hay personas que han ingresado que posiblemente son ciudadanos y no lo saben. Entonces, la idea de este segmento es dar un poquito de conciencia a las personas que tal vez crean que pueden obtener este beneficio para que busquen la información. Heriberto, estábamos hablando fuera del aire antes de empezar el tema de si yo por consanguinidad tengo el derecho a mi ciudadanía. Y usted lo decía hace un momento, si yo nací 5 años, en un ejemplo, o 10 años después de que mi familiar, mi padre o mi abuelo fueran ciudadanos. En este caso, mi padre tendría que ser ciudadano ya cuando yo haya nacido y yo tengo ese derecho directo, ¿verdad? Para poder obtener la ciudadanía. Podrías tener el derecho directo si califica el padre, por supuesto. Okay. Tenemos que ver cómo calificamos al padre. Que me gusta trabajar con ejemplos. Mira, hace unos meses atrás, creo el año pasado, llegaron a mi oficina unas jóvenes con su mamá. Empezaron a hablar, a hacer una asesoría, que el padre de ella era ciudadano, había sido ciudadano, había fallecido ya. Y empezamos a preguntarle si él era ciudadano antes de nacer. Ella sí, por ciudadano, porque él nació en Estados Unidos. Entonces, ciudadano antes de nacer, vino a El Salvador a vivir, se casó con una salvadoreña y con ella procreó 3 hijas y tenía otro hijo también con otra señora. Entonces, son 4 los que tenía, 3 hijas y un varón. Entonces, buscando la ley migratoria, pudimos demostrar que el padre, en 2 de los hijos, tenía que demostrar que había vivido 10 años en Estados Unidos. De esos 10 años, 5 tenían que ser después de los 14, o todos los 10 después de los 14, para poderle conseguir ciudadanía a los 2 jóvenes. Y para 2 de ellos que habían nacido después del 86, solamente teníamos que demostrar 5 años de haber residido en Estados Unidos. Bueno, en la actualidad los 4 hijos son ciudadanos ya, le estamos haciendo residencia a la mamá. ¿Y no tuvieron que hacer examen de ciudadanía? No, nada. Ellas tenían los documentos del papá. Afortunadamente tenían todos los documentos de él para poderle hacer ese proceso que se llama transmisión de ciudadanía póstuma, porque él había ya fallecido. Entonces, inclusive una de las hijas se había quedado con visa en Estados Unidos, estaba ilegal en Estados Unidos. Y era ciudadana. Y era ciudadana, regresó aquí a El Salvador, le pudimos hacer el proceso y en la actualidad estamos haciendo el proceso a petición para su esposo. Entonces, hay quienes son ciudadanos y no lo saben. En este caso, me llamó mucho la atención este ejemplo. Si esta persona es ciudadana, pero se quedó con visa ilegal prácticamente, podríamos decirlo entre comillas, según ella. Sí. Se regresa a El Salvador y tiene que pagar algún castigo por haberse quedado ilegal allá, o por tener esa ciudadanía se le perdona automáticamente esto. No tiene castigo porque era ciudadana americana y no lo sabía. Okay. Entonces, por ende, al ser ciudadana,
no tiene que someter un proceso de perdón migratorio por haberse quedado indocumentada, aunque se quedó con su visa. Heriberto, a través de las redes sociales nos están generando diversas preguntas. Una de ellas es, tengo una consulta, si yo tengo visa y quiero residencia, ¿qué puedo hacer o no se puede? Bueno, si tiene visa y quiere residencia, tiene que haber alguien que le pueda peticionar a esta persona. Una petición familiar mediante un cónyuge, un hijo, un padre, un hermano, que son los que pueden someter petición. Puede tal vez conseguir una empresa que la quiera peticionar para un trabajo en Estados Unidos también. Hay muchas visas de trabajo que en el futuro la persona, después que tiene esa visa de trabajo por años, puede optar por una residencia también. Muchas llegan a Estados Unidos con visa y conocen un ciudadano, una ciudadana y se casan, y por medio de esa persona, no estoy instando a que lo hagan también porque no fraudulentamente lo van a hacer, sino porque hay amor, por supuesto, al casarse con esa persona, pero es de la manera que puede obtener una residencia. O sea, directamente tú tienes una visa, no puedes decir quiero residencia, no hay un proceso tal migratorio. ¿Bien? En este caso, ¿cuál podría ser y resumir la ley migratoria para que la entendamos? ¿O nos podrías explicar un poquito acerca de la ley migratoria? Mira, la ley migratoria de ciudadanía es complicada allí. Es muy complicada porque usualmente, si nos ponemos a ver la ley, es basada en fechas, se corta en fechas. Por ejemplo, el 86 es clave para muchos jóvenes, noviembre del 86 hacia atrás o hacia adelante. Si nació antes de noviembre del 86 un joven que puede tener derecho a ciudadanía, tenemos que demostrar que el padre vivió 10 años allá. Por ejemplo, tuve un caso reciente de un señor que llegó a mi oficina el viernes, que desafortunadamente la mamá era ciudadana, nacida en Estados Unidos, se vino a El Salvador, él nació en el 76, fue residente, entregó su residencia el señor, pero chequeando la ley migratoria, la mamá solamente podíamos demostrar que vivió en Estados Unidos para calificarlo a él 7 u 8 años. O sea, tenía que haber vivido 10, no podía transmitir ciudadanía. En ese caso, los hubiera no existen, pero si lo hubiera nacido después de noviembre del 86, sí pudo haber sido ciudadano porque eran 5 años lo que teníamos que demostrar. Entonces, la ley de ciudadanía es un poco complicada. Sí, tienen que saber dónde buscar la información para ver cómo calificar a las personas. Por ejemplo, tuve aquí una señora que ya falleció la señora, pero le pudimos conseguir la ciudadanía a los 80 años. Madre de un doctor reconocido aquí en El Salvador. Vimos los récords, se sometió a la embajada americana y ella obtuvo su ciudadanía a los 80 años aquí en El Salvador porque era padre de ciudadana y pudimos obtenérsela también. Muchas personas se me preguntan, pero bueno, y ya si tiene 80 años, ¿para qué va a sacar la ciudadanía? Ella quería la ciudadanía antes de fallecer, por supuesto. Y de esa manera también poder meter papeles para poder... En ese momento podía hacerle papeles para sus hijos, pues ya era mayor de edad también, había que hacer muchos años de espera. Podríamos hablar también, hay jóvenes que han sido deportados siendo ciudadanos, es un tema muy interesante Eso le quería preguntar yo también. Un paréntesis, antes de que nos pasemos al otro tema. Vaya, por ejemplo, si yo estoy en el proceso de ciudadanía y, vaya, no sé, me gustan los ejemplos también, Estoy en los procesos, digamos de que yo, es que no me quiero poner yo, hay alguien, doña María. Otro ejemplo. Doña María está en el proceso tiene 50 años. Sí. Y está peticionando también, aparte de ella, se está peticionando, porque ella quiere peticionar a sus dos hijas, a sus dos hijos, María 1 y María 2. Y si ella fallece, ese proceso se cancela inmediatamente o se mantiene. Mira, no se pierde el proceso. Tenemos que ver, hay un proceso migratorio que se llama Death of Petitioner, fallecimiento del peticionario. Pero para poder calificar para ese proceso, primeramente, la petición tiene que haber sido aprobada ya antes del fallecimiento. Si no ha sido aprobada, el proceso termina. Si ha sido aprobada antes del fallecimiento, entonces a la hora que viene a salir esa residencia, cuando ya la fecha de prioridad está vigente, uno puede someter un proceso de migración y demostrar que hay un proceso, como la palabra correcta es o sea, esa palabra siempre se me olvida. En inglés, francés, aquí no hay problema. Pero hay que demostrar que hay problemas, ya voy a acordarme la palabra correcta, pero hay que demostrar que esa familia está pasando por una situación difícil para que se pueda aprobar ese Death of Petitioner, ese proceso de fallecimiento del peticionario. Sí se puede lograr, no en todos los casos. Tiene que existir una condición humanitaria.
una situación humanitaria, esa es la palabra que está buscando. Por ejemplo, quedaron huérfanos los Huérfanos, niños, y la difícil- familia está en Estados Unidos. Y la familia está pasando por una situación difícil aquí en El Salvador, que hay una situación humanitaria para poder aprobar, que Migración apruebe ese proceso. Y hay que demostrarlo con evidencia. Heriberto, antes de que terminemos, porque se nos acaba el tiempo, el tema de me deportaron, pero soy ciudadano. Esa es una pregunta y me llamó mucho la atención porque lo leí en la información que me dio. ¿Y qué tengo que hacer? ¿O Mira, cómo hay- puedo saber si me deportaron y yo realmente soy Yo ciudadano? he tenido muchos jóvenes en mi oficina que llegaron y fueron, te puedo dar el caso de una joven que se llama Sandra, que Sandra fue deportada en 1999, había ingresado a Estados Unidos, sus dos padres ciudadanos, había ingresado a la edad de 13 años, desafortunadamente cometió un delito en Estados Unidos, nunca ellos supieron que ella podía obtener la ciudadanía, pero y la deportaron siendo residente, aunque ya podía obtener la ciudadanía. 10 años después, 12 años después, llega a mi oficina ella y empezamos a hablar y demostramos a la embajada americana que ella obtuvo la ciudadanía el día que ingresó como residente a los 13 años. Le dieron su ciudadanía, aunque cometió y la deportaron por ese Prácticamente pagó ese tiempo de delito. O sea, castigo, pagó podríamos su decirlo. castigo, tenía 2 hijos a esa edad, tuvo una niña aquí en El Salvador, inclusive le dieron ciudadanía a su niña. Y ya se fue para Estados Unidos, por supuesto, hace unos años atrás. No solamente ella, he tenido otros casos más de jóvenes que fueron deportados siendo ciudadanos porque calificaban bajo la ley. Y a veces por cometer delitos que son errores de jóvenes, realmente no así son es. delitos en toda la extensión de la palabra. Pero bueno, hay más preguntas. Pero en muchos casos, por desconocer la ley, las personas, Exacto. desconocer la ley, terminan teniendo ese proceso de deportación y no le reclaman a Migración que ellos tienen el beneficio de ser ciudadanos. Heriberto, 2 cositas. Dime. Una aquí, categoría F2, ¿cuánto es la espera? F2, ahí está F2A y F2B. F2A, que es para cónyuge de residente e hijo menor de 21 años de residente, está aproximadamente 2 años de espera. F2B, que es hijo mayor de 21 años de un residente que deben ser solteros, está aproximadamente 7 años de espera. Esa es la diferencia de las dos. Bueno, y la otra es que mi abuelo tiene más de 1 año aquí, es residente, pero por problemas de salud tuvo que quedarse. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda regresar a Estados Unidos? Tiene 84 años. Hay posibilidad que pueda regresar el señor. Hay un proceso que se llama SB1, que es Returning Residence Visa, que es para personas que el plan era regresar a Estados Unidos, pero que por causas ajenas a su control tuvieron que quedarse en el país. Se puede hacer ese proceso con la embajada. Esa persona me gustaría que llegaran a la oficina y platicar con ellos y explicarle este proceso que se somete por medio de la sección consular. Pero Y hay así hay que demostrar en ese caso que la intención era regresar a Estados Unidos y permaneció aquí por causas ajenas a su control. Y así que tiene que ir, mire, no hay otro Heriberto. Mírelo bien. No hay otro mire Heriberto. esa imagen, el del bigotito, este merito, ese merito. Y aquí están apareciendo los números en pantalla, los originales. 2298-9685 y 2298-9330. Y también al celular 79200963. Pilas, porque más adelante se viene mucho más información junto a Heriberto. Y también recuerden rápidamente, la gente que nos está viendo en Estados Unidos, que lo pueden seguir a través del WhatsApp, el código de área 703-636-5906. Si usted quiere saber más acerca de este tema, recuerda que más adelante se viene esta sección migratoria junto a Heriberto Rivera. Vamos a una pausa y volvemos. Está